27 RPI, both the victim and the suspect here, 36. 34 be advised, very clear, please, and it's close to the suspect and the victim. 21, 172, no warrant or warrant. Bienvenidos a Perfiles Mortales, un lugar donde su servidora, Berenice Hernández, seré su anfitriona y estaré acompañada de la psicóloga Patricia Guan, donde hablaremos de la vida e historia de ciertos personajes que debido a sus atroces crímenes se ganaron un reconocimiento mundial como monstruos de la sociedad. Patricia, ¿cómo estamos? Hola, estamos muy bien y estoy muy contenta de estar aquí contigo y con ustedes, con la audiencia, para hablar de estos temas interesantes y cómo han afectado a la sociedad y cómo la sociedad también ha afectado a estas personas. Gracias por la invitación. ¿Estamos listas para el primer tema? Claro que sí. En este primer episodio hablaremos dentro de las selvas de Guatemala, durante los años 40, donde vivían una ola de crimen y violencia. Una persona tomaría ventaja de este crimen y esta violencia para hacer lo que quisiera con la sociedad. Estamos hablando del primer asesino serial de Guatemala, José Mikulash. Dado que los hechos acontecieron en los años 40, en medio de una época llena de violencia, no se tiene mucho registro de la infancia de José María Mikulash. Se sospecha que José María fue producto de un embarazo no deseado, pues su madre era apenas un adolescente cuando lo dio a luz en 1925. José María fue criado por su padrastro, Enrique Mikulash, junto a su madre, en un pueblo de las entrañas del país guatemalteco. Dado que la familia era de una clase socioeconómica baja, el matrimonio tenía que soportar largas jornadas laborales mal pagadas para sostener a toda la familia, por lo que el pequeño Mikulash tuvo que entrar en la agricultura para ayudar en los gastos, provocando que éste nunca fuera a la escuela y pasara toda su vida siendo analfabeta. Aunado a esto, el hogar de la familia Mikulash era un entorno de extrema violencia, donde el padre alcohólico solía golpear a la madre y hermanos de José María hasta el cansancio, por lo que el pequeño tuvo que soportar una infancia llena de violencia física, psicológica y sospecha que incluso sexual. Desde pequeño, Mikulash se identificó como homosexual, mismo que lo expuso a la discriminación, no solo por parte de su padrastro, sino también por la gente que lo rodeaba. Desde el inicio podemos ver que José María Mikulash tuvo que vivir por varias situaciones de violencia física y psicológica dentro de casa. Entonces yo pregunto, psicóloga, ¿esto pudo haber afectado en la mente del niño? Claro que sí. Dentro de la lectura y dentro del análisis de la vida de esta persona, pues se muestra el presunto abuso sexual, el psicológico, el físico, ¿sí? Y vivía en una sociedad llena de abusos, llena de desigualdades, en donde tenía un padrastro alcohólico que también abusaba tanto de la mamá como de él, y compartía la casa con los hermanastros. Entonces toda la vida de este niño fue un caos. Hay algo que se llama normalización. La normalización es cuando nosotros vemos esa violencia que se vive, pues lo hacemos parte de nuestra vida diaria, lo hacemos parte de nuestra vida normal, ¿sí? Entonces él aprendió que la violencia era normal y solamente lo que fue haciendo lo fue replicando, ¿sí? Ahora sí que con sus víctimas. ¿Y el hecho de que haya decidido reprimir su orientación sexual pudo haber repercutido en la decisión de que comenzara con crímenes? Yo creo que aquí hay que hablar de dos términos importantes. Uno es el sociópata y otro es el psicópata.
¿sí? Él era un sociópata. Un sociópata es la persona que es influido por el contexto social. Su cerebro funciona de la manera normal. El psicópata nace con un cerebro diferente, en donde no siente empatía, hay un narcisismo muy claro, ¿sí? Entonces el psicópata nace, el sociópata se hace. Aquí también es importante que estos dos rasgos de personalidad normalmente tienen un coeficiente intelectual muy alto, ¿sí? Más alto que la mayoría. Entonces lo que sucede es que como no hay nadie que canalice esta inteligencia, de pronto ellos van encontrando placer, ¿sí? en esas cosas que viven. Por ejemplo, él vivía una violencia inmensa y encontró placer al tener relaciones, al tener ahora sí que abusos, tanto sexuales como físicos. Ahí él encontró su placer, ¿sí? Hay gente muy intelectual, por ejemplo, hay personas con coeficiente intelectual alto que de pronto ahora sí que lo enfocan a la pintura, lo pueden enfocar al deporte, lo pueden enfocar a la letra. En este caso, ellos encuentran el placer haciendo daño, ¿sí? Y yo creo que más que sí estaba en una sociedad en donde la libertad de las diferentes expresiones de la sexualidad estaban completamente reprimidas, sí, pero yo creo que él encontró el placer ahí, no tanto por su homosexualidad. Pero sigamos conociendo más acerca del historial delictivo de José María Mikuláš. A los 15 años, el dinero ganado en la agricultura ya no alcanzaba, por lo que José María inició en los robos, lo cual escalaría a secuestro y hasta abuso de niños. En 1942, a la edad de 16 años, fue condenado a 4 años de cárcel, siendo acusado de robo y secuestro de niños. Fue durante este periodo en la cárcel cuando hubo un cambio de gobierno en el país y el número de crímenes e inseguridad comenzó a subir. Tiempo después de salir de la cárcel, en 1946, José María comenzaría a ser más cercano a su primo, Mariano Mikuláš, y juntos actuarían de forma delictiva para saciar fantasías, producto de la represión de muchos años. Su manera de engañar y secuestrar a las víctimas era la siguiente: escogían un niño al azar y le hacían creer que tenían conejitos de varios colores, los cuales le mostrarían si el niño accedía a ir con ellos. Una vez que el niño aceptaba, era fuertemente abusado, torturado y finalmente asesinado. Este modus operandi saldría a la luz gracias a un sobreviviente del ataque. No había pasado ni un mes de haber salido de la cárcel cuando las denuncias por desaparición empezaron a subir en la localidad de Chimaltenango, Guatemala. Entre los meses de enero y abril de 1946 se llegaron a encontrar 15 cuerpos de niños, los cuales tenían marcas de tortura y violación. El primer cuerpo fue encontrado el 23 de febrero de 1946 en la finca El Naranjo, y se trataba de un niño de apenas 14 años de nombre Enrique Zactic. Su cuerpo estaba hincado sobre la arena, tenía los brazos amarrados por la parte de atrás, y a pesar de que tenía una soga amarrada al cuello, su causa de muerte no fue la asfixia, sino los golpes. El 30 de marzo fue encontrado el cuerpo de Francisco Juárez, de 13 años. Este fue descubierto por Vicente, su hermano mayor, y se encontraba a 150 metros de la carretera entre el monte. Estaba boca arriba, con las piernas abiertas, y también tenía una soga al cuello. Así es como se encontraban la mayoría de las veces, hincados, amarrados de las manos, con golpes en la espalda y una soga amarrada al cuello. Se sabe que la mayoría de sus víctimas fueron encontradas prácticamente de la misma forma. Entonces, por eso me pregunto, psicóloga, ¿hay algún motivo por el que hayan patrones que se repitan al momento de cometer un crimen?
Yo creo que sí. Y yo creo que ellos, al encontrar el objeto de placer, ¿sí? Tienen que ir perfeccionando como su técnica para seguir encontrando el placer. Recuerda que te comenté que estas personas pues tienen un coeficiente bastante alto, entonces pueden entender y pueden medir, ¿sí?, qué pasa después. Por eso ellos cuidan como la forma en la que hacen las cosas. Como si fuera prueba y error. Exacto, ¿sí? Y obviamente a través de el consecuente acto de violencia, ellos van perfeccionando tienen como esta capacidad de medir el que ellos no salgan afectados. Ok, de hecho, los primeros niños que fueron encontrados fue el motivo de su muerte. Fue por los golpes que sufrieron durante el ataque, pero ya los últimos eran más bien por la asfixia que les cometía el tener la soga en el cuello. Entonces... Sí, y para ellos eso, para Mikulash, eso era placer neto. Pero antes de continuar conociendo más acerca de la retorcida mente de José María Mikulash, vamos rápidamente a un corte y continuamos, aquí en Perfiles Mortales. 27, I've got both the victim and the suspect here on 36 34 be advised, Mary Queen, please send a coach with the suspect and the victim. 21, Freeway 172, no water warranted. Perfiles Mortales. Ahora puedes sintonizar en el 89.3 de FM y 920 de AM TRC Radio. Música, programas, entrevistas, podcast y toda la energía de nuestros locutores. Sintonízanos 89.3 FM y 920 AM TRC Radio. 27, I've got both the victim and the suspect here on 36 34 be advised, Mary Queen, please send a coach with the suspect and the victim. 21, Freeway 172, no water warranted. Perfiles Mortales. Estamos de vuelta aquí, en Perfiles Mortales, para conocer más de José María Mikulash. José María y Mariano eran asesinos impulsivos, por lo que también eran bastante descuidados, pues en más de una ocasión la víctima terminaría escapando de ellos creando testigos, como es el caso de Buenaventura González, hombre de 56 años que encontró a un niño golpeado, lleno de sangre y con marcas de ahorcamiento. Inmediatamente, el niño le contó que 2 hombres lo atacaron y robaron sus pertenencias. Mismo caso aconteció con Jesús Galeano, de 8 años, quien se encontró con los primos Mikulash en el camino conocido como el Río de las Vacas. En esa ocasión, el par de asesinos se limitó a robarle su comida y dinero, golpearlo hasta dejarlo inconsciente, por lo que el crimen sería reportado a la policía más tarde. Pero quien le pondría fin a su ola de crímenes y asesinatos sería Miguel Ángel Valenzuela, niño que sobrevivió al ataque de los Mikulash al hacerse el muerto, engañando a la pareja y escapando del lugar para dirigirse a su casa y contarle a su madre todo lo ocurrido. El niño relataría después a la policía que el 23 de abril los asesinos lo convencieron de acompañarlo para ver sus conejitos de colores. Una vez llegando al lugar, los 2 adultos lo atacaron y amenazaron con matarlo si se quejaba o gritaba. Unos días después, el 27 de abril de 1946, una anciana llegó a la estación de policía para informar que se había topado con una persona que coincidía con la descripción de los asesinos que ya estaban en manos de las autoridades. Aunque la anciana no lo vio cometer ningún crimen, reconoció a José María por su manera de caminar.
Cuando se habla de asesinos seriales, por lo general, sabemos que son personas frías, calculadoras, meticulosas en los actos que realizan. Sin embargo, en este caso, psicóloga, vemos que José María y su primo hicieron varias cosas mal. Dejaron muchas personas que pudieran verlos, que pudieran delatarlos, y por eso es que caen en manos de las autoridades. ¿Por qué cree que en este caso no se cumple quizá al pie de la letra estas características que un asesino serial por lo general tiene? Porque es un sociópata, porque su cerebro no está facultado para ser tan calculador. Sin embargo, como te explicaba antes, la sociedad lo hizo ser poco empático, ser poco, ahora sí que tenía como esta poca capacidad de sentir por el otro, ¿sí? Pero esto fue hecho, él no era así. Obviamente, a pesar de que fue muy, buscaba como la perfección no existe porque no era parte de él, ¿sí? Claro. Y entonces aparte era un hombre muy analfabeta, o sea, él no tuvo educación, era, pues ahora sí que era un campesino, y también el primo era un campesino, entonces no tenían como la facilidad de tener el control de absolutamente todo. Y no tenían el alcance para controlar tantas cosas que se requerían para hacer quizá el crimen perfecto, podría ser. Así es. Bueno, afortunadamente para la sociedad guatemalteca, justamente estos errores hicieron que rápidamente estuviera en la cárcel con las autoridades. Vayamos a ver cómo termina esta historia. Después de 3 meses cometiendo sus crímenes, las autoridades capturaron primero a José María y luego a Mariano. Al ser capturado, José María no tuvo problema en confesar todos los crímenes que cometió, dando informes de la ubicación de los cuerpos de sus 14 víctimas. Entre las víctimas comprobadas, había desde adolescentes de 18 años hasta niños de 10, aunque estos niños eran de diferentes lugares como Mixco, Zacatalina Pinula y San Pedro Zacatepeques. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados en Chimaltenango y Zacatepeques. A diferencia de su primo, Mariano negó todas sus acusaciones, pero mediante un careo e inconsistencias en su testimonio fue declarado culpable, además de que varias de las víctimas sobrevivientes pudieron reconocerlo como su agresor. El 15 de junio, los asesinos recibieron su condena, donde José María obtuvo la pena capital o pena de muerte, y Mariano obtuvo 30 años de condena al no poder haber sido vinculado con una participación directa en los crímenes. Los padres de las víctimas escribieron y mandaron cartas al presidente de Guatemala, Jorge Ubico Castañeda, donde le pedían una ejecución pública para ambos asesinos. Esto para dar muestra y garantía de autoridad y seguridad al pueblo. Un mes después, José María Mikulash fue fusilado en el cementerio general del país, donde muchas personas presenciaron la ejecución del hombre que aterrorizó Guatemala por casi 4 meses. Antes de su ejecución, José María pidió ser vestido de traje y sombrero y recibir asistencia espiritual, pero en vez de pedir perdón, este confesó que solo había asesinado y violado a 4 niños. Las otras víctimas cayeron a manos de su primo. Posteriormente, fue fusilado por un pelotón. La última confesión de José María nunca fue comprobada. Cuando se habla de asesinos seriales, normalmente estamos muy acostumbrados de que se hable de personas de Estados Unidos o gente de lugares muy lejanos. Y eso nos hace olvidar que realmente el mal puede estar en cualquier lado, sin importar los países, las fronteras, si es dentro del país, si es en Latinoamérica, puede estar en cualquier lugar. En cualquier lugar, así es. La teoría de la violencia dice que la violencia se presenta en cualquier estatus socioeconómico, estatus académico,
¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia. Dentro de la historia de Latinoamérica, de México, nuestra historia ha sido muy violenta, con muchísimos abusos. Podemos mencionar la guerra de castas, ¿sí? Lo que pasó en Guatemala, o sea, era una situación bélica en donde era acostumbrado matar familias enteras y donde los niños percibían como o presenciaban cómo mataban a sus familias. Entonces imagínate el trastorno emocional que ellos cargaban. Entonces esto es parte de nuestra historia, la violencia es parte de nuestra historia, que no ha habido como los estudios suficientes como en Estados Unidos. Esto no significa que en nosotros no esté pasando esto. Sí, totalmente, e incluso historias como las que acabamos de ver de José María Mikuláš, puede que no solamente sea una, sino que hayan habido muchos José Marías Mikuláš que hayan hecho de las suyas en esta temporada donde hubo tanto crimen y tanta violencia en un país tan pequeño y tan desprotegido, se podría decir así. Así es, así es. Realmente la niñez de nuestros países sudamericanos, centroamericanos, está plagado de la violencia. La violencia es parte de nuestra cultura, por eso tantos crímenes. Lo que pasa es que, pues, ahora sí que la ropita sucia se lava en casa y no siempre se... Ahora sí, también es importante mencionar que los delitos no siempre son reportados, no siempre son demandados. Ni tampoco tienen el seguimiento que deberían de tener. Tenemos un sistema de justicia bastante precario en ese sentido. Claro. Bueno, pues el día de hoy hemos sido testigos del mal que se presenta en el mundo, sin importar barreras, ubicación o incluso nivel de educación. El mal siempre está ahí y a pesar de las múltiples justificaciones o explicaciones psicológicas y lógicas que podremos darle, no siempre vamos a estar al 100% entendibles dentro de los motivos de estas personas. Así que, Pati, muchas gracias por estar el día de hoy. Es un gusto compartir contigo estos temas. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Perfiles Mortales. 27 I've got both the victim and the suspect here on 36 just 34 be advised, very serious, please, and it's close to